Buenos días, bienvenidos al primer libro del mes de diciembre, aunque esto está grabado antes. Bueno, deciros que por fin ya lo he leído, León el Africano, lo terminé hace un par de días y bueno, os cuento. Lo primero de todo es situar al autor, que es Amin Malouf. No había leído nada de él, pero sí le conocía, sí había escuchado referencias y desde hacía bastante tiempo tenía ganas de meterle mano a León el Africano. ¿Qué vamos a ver en esta historia? Lo primero de todo, conocemos a Hassan. No os voy a contar de momento si tiene algo que ver o no con León el Africano. De momento nos quedamos en que se llama Hassan, un andalusí que nace en la Granada del siglo XVI, XV-XVI, y digo esto porque durante los primeros años de su vida es testigo de cómo Boabdil el Chico pierde Granada a manos de los reyes católicos. No nos cuenta con mucho detalle lo que ocurrió, pero sí nos da notas de lo que pasó y cómo fue. Y la verdad es que, bueno, no hubo mucha pelea, ni mucho derramamiento de sangre, ni nada por el estilo. Lo que pasa es que, bueno, esa pérdida supuso que tanto los musulmanes como los judíos fueran expulsados de España o que se convirtieran. Eso es una parte de la historia que es así, que es real y que nos lo cuentan aquí. De la voz de Hassan como protagonista, que en esa época era un niño, pero con una memoria extraordinaria. Bueno, antes no fue tan rápido, no fue exactamente cuando él nació, pero bueno, tuvieron que surgir una serie de acontecimientos. Él tuvo la suerte de ser hijo de un militar, por decirlo así, porque esa escala militar ya no la tenemos, que era un alamín. Y bueno, pues su padre se pudo permitir llevarle a la escuela, básicamente a que aprendiera a leer los versículos del Corán. Pero claro, aparte de eso, ya pues te formas un poquito más. Recordemos que los musulmanes dejaron en España un legado médico importante. No tiene nada que ver con lo del libro porque no nos habla de medicina así, pero sí nos va contando un poco lo que él, como Hassan, vivió en esta época que sí que tenemos en nuestros libros de historia. De aquí huye con toda su familia a Fez, que está en Marruecos. Allí ya pues pasa un tiempo, se hace adolescente, conoce otro tipo de personas, otro tipo de amigos, otro tipo de circunstancias. Nos cuentan bastante del mundo árabe, de los hammam, de cómo separaban a las mujeres de los hombres. En algunos casos tenían los mismos derechos, pero no al mismo tiempo. Entonces vemos cómo Hassan se va formando, primero porque él sabía leer y escribir, y le forman. Es un muchacho que hablaba el español, por decirlo así, y el árabe como lengua materna, pero tiene que ir aprendiendo a pasos agigantados tanto lenguas como tipos de experiencias en la vida que en ese entonces, en el siglo XVI, ocurrían muy rápidamente. Bueno, vemos cómo su familia empieza un poco a desestabilizarse, pero él tiene a su tío, que es un apoyo extraordinario, es casi como un padre. Y bueno, por una serie de acontecimientos se aleja de su padre, pero tenemos la mala suerte de que el tío se muere, quedando en él una responsabilidad absolutamente enorme. Bueno, pues de Fez, por los motivos que sea, que no voy a narrar, viaja al África profunda, a Tombuctú, y allí se enamora por primera vez de una mujer que no es musulmana, que no tiene el mismo color de piel,
que en teoría lo tienen todo en contra y se la quieren vender como esclava. Hassan no la acepta como esclava porque es una persona muy tolerante, como ha vivido tantas circunstancias y ha estado rodeado de tantas personas, pues no es una persona encerrada en sus creencias, no, al contrario, es un hombre que conoce a la perfección prácticamente las religiones cristianas, judías y musulmanas, con lo cual está abierto a todo. Bueno, pues con esta chica, que no voy a contar demasiado más, solamente os digo que es un amor correspondido y muy bonito. Bueno, pues de aquí pasa un tiempo, bastante tiempo con ella, con su familia, en Tombuctú, conociendo nuevas tierras y mundo y personas, y él enriqueciéndose culturalmente. Bueno, pues de aquí, por circunstancias del destino, termina en El Cairo. Un Cairo en decadencia, no es el Cairo de los faraones, ni es el Cairo del siglo XIX, de la época victoriana. Es un Cairo que está en guerras con los turcos, situaciones que hacen que Hassan no sea precisamente feliz allí. Y bueno, aparte de todo eso, como siempre, se lleva enseñanzas, se lleva conocimientos, conoce a personas interesantes o no tanto. Y bueno, después de pasar un tiempo en el Cairo, llega la etapa final del viaje y no es otro sitio que Roma. Fijaros que ha llegado desde Granada hasta Roma, eso no se hace en un día. Pasan años, bastantes años, muchas circunstancias, ha tenido hijos, se ha casado, se ha quedado viudo, ha pasado un poco por todas las circunstancias, ha perdido seres muy importantes, ha tenido pérdidas que le marcarán para absolutamente toda su vida, incluso le hacen replantearse hasta su propia religión. Tanto es así que cuando llega a Roma, lo primero que pisa cuando llega a la ciudad es una cárcel. ¿Por qué? Bueno, pues si lo leemos lo sabremos. Digamos que era como una especie de inquisición, no al uso de la Inquisición que conocemos española, pero una especie de Inquisición en la que él está exactamente igual que los demás, encadenado y bueno, pues comiendo poco y bueno, lo que es una cárcel. Pero aunque él dice al final de la novela que no ha tenido más que infortunios a lo largo de su vida, yo creo que en Roma tuvo un ángel de la guarda, literalmente, porque así casi de buenas a primeras le sacan de la cárcel y le llevan ante el Papa, León X. Aquí ya podemos empezar a imaginar el título, porque se llama León si en realidad se llamaba Hassan, o Juan, como dice él, soy español, me podéis llamar Juan, pero bueno, eso es lo de menos. Se hace muy amigo del Papa León X y de algunos cardenales. Conoce a los Medici, conoce a pintores importantes como a Miguel Ángel. O sea, es una persona que siempre se ha rodeado de gente culta. Y no hay más que verlo porque era capaz de entenderse prácticamente con cualquier persona, porque hablaba entre 4 y 5 idiomas que había aprendido a lo largo de todo este camino que había hecho desde España hasta Roma. Allí se convierte al catolicismo y obviamente ya no se llama Hassan, se llama Giovanni, pero bueno, eso es una anécdota simplemente. Y pasa allí un tiempo también, como digo, rodeado del beneplácito de toda la gente importante de la ciudad, pero llega un momento en que el destino cambia y tiene que salir corriendo prácticamente con lo opuesto. ¿Y a dónde vuelve? A casa. Hassan coge a su mujer, a su hijo y las pocas pertenencias que tenía y se vuelve por donde ha venido. Bueno, aparte de esto, él al final del todo del libro
porque sí, nos lo cuenta a modo de biografía, ¿vale? Nos lo cuenta de la mano de Maluf, pero son sus propias palabras las que están guiando al lector. Y sinceramente yo no conocía a León el africano, pero es una persona que existió realmente y le ponen como viajero y comerciante extraordinario que conocía un montón de lenguas y además así nos lo deja ver en la novela, porque él mismo nos dice que, bueno, a través de su narración nos demuestra ese dominio de los idiomas, porque no es una novela para todos, es una novela densa, con muchas palabras refinadas y cultas. No hay muchos vulgarismos ni coloquialismos, porque, como os voy diciendo, Hassan era una persona culta y muy refinada y lo demuestran sus palabras, su manera de hablar, su manera de dirigirse a su hijo, porque las letras que él nos cuenta va dirigida a su hijo. Es como unas memorias, diario o llamadlo como os parezca. Y hasta aquí no os quiero contar más de León el africano. Creo que es una novela que merece mucho la pena. A lo mejor quizás mi edición no es la más acertada, pero bueno, porque hay algún fallo gramatical y tal, pero bueno, si queréis, si podéis conseguir otra, ¿no?, que os guste más y que a lo mejor el estilo o el traductor esté un poquito más fino, pues fenomenal, pero vamos, de todas maneras se podría leer. Yo sigo diciendo que es un poco densa, no es para todos los públicos. Yo ahora mismo, después de este libro, pues lo pondré por aquí. Tengo uno muchísimo más ágil para terminarlo rápido. Y nada, no os quiero dar más la murga, simplemente deciros que os dejaré la pregunta, como siempre, relacionada con el libro. Ya estáis empezando a votar por el libro que queréis que reseñe. Hay un empate, pero bueno, no empate, hay un ganador, pero un ganador sin ninguna duda. Y si os gusta, dais a la campanita, os suscribís o me dais un like y nos vemos la semana que viene. Leed mucho y sed felices.